gratísimo honor. No se imaginan qué tal honor poder presentarme ante ustedes y poder conversar y compartir parte de esta información que es muy valiosa para su trabajo y para el futuro de nuestro país, ¿no? Este, mm, Me pidieron que hiciera una presentación sobre estas metas globales post 2020. Este, y la voy a hacer y lo primero que he colocado ahí es lo que creemos que es el tiempo ahora. Es el tiempo de revincularnos con la naturaleza, ¿no? Es el tiempo buscando el equilibrio entre el hombre como parte de la naturaleza integrado en ella. ¿Por qué hago esta referencia? Porque tradicionalmente nuestra gestión, nuestro vínculo, no el de nuestros ancestros, sino el nuestro, en estos años de ocupación del territorio, ha sido una visión antropocéntrica. Es decir, el hombre domina a la naturaleza y como domina a la naturaleza, hace uso de ella y la cambia, la transforma para un objetivo X. En este momento estamos hablando de desarrollo sostenible, pero siempre ha sido esa visión antropocéntrica. Entonces, esta connotación indica que necesitamos generar un cambio de visión. No podemos continuar así. Necesitamos entender que el hombre forma parte de la naturaleza, que el hombre interactúa con la naturaleza, no está ahí para dominar la naturaleza y estar en la escala superior, en el nivel superior de la escala trófica, sino está dentro de ella y debe interactuar con ella. Y eso es bastante sabio. Creo que muchos de ustedes lo conocen, quizá mucho mejor que yo, que esa manera de trabajar, interactuar con la naturaleza es propia, es muy común en nuestros países, es muy común en todo el territorio nacional que es tan diverso y es tan distinta esa manera de vincularse, que tiene pues expresiones, palabras, un ser vivo y muchas cosas que ustedes conocen. Entonces, creo que la gestión debe cambiar. Debemos cambiar esa manera y mirarla desde ese punto de vista. Más sabio, que nos llama a impactar menos y a disfrutar más de las contribuciones que esta naturaleza tiene hacia las personas. Entonces, esta es una primera reflexión y es una reflexión que espero que no quede en reflexión, sino que todas las acciones que desarrollemos vayan en ese sentido. No el punto de vista y la gestión antropocéntrica, sino más enfocado en la naturaleza, más biocéntrica, ¿no? Entonces, ese es, esa es la primera reflexión, el primer mensaje que creo que es importante tomar en cuenta, más siendo ustedes funcionarios, personas que trabajan en las regiones, trabajan en el sector público y necesitan acercarse más a la población, necesitan trabajar con la población, con la naturaleza, entenderla mejor. Bueno, en la presentación dice las metas globales 2020. Bueno, estas metas globales 2020, vamos a hacer unas reflexiones de entrada, además de la primera que hemos hecho. El convenio sobre la diversidad biológica, con toda seguridad han hablado sobre este convenio, que es el convenio madre, es el Tratado de la Vida en la Tierra, y que trajo muchas nuevas visiones, rompió paradigmas tradicionales y permitió valorizar aspectos que antes estaban tratados a menos, ¿no? Como por ejemplo los conocimientos tradicionales asociados a la adecuada gestión de la biodiversidad, al uso de los recursos genéticos y al aprovechamiento en muchas actividades de la población. Ese es uno de los más importantes. El otro más importante es que ya los recursos genéticos
no pasaron a ser, no eran ya patrimonio de la humanidad, que generosamente todos los países daban a la humanidad. No, cambió la visión, recuerden ustedes, sí, ya los recursos genéticos pertenecían a los países y los países decidían, los recursos genéticos, los países decidían cómo podían otros acceder a los recursos genéticos que habían en su territorio y también de los cuales en muchos casos eran centros de origen. Con esos dos nos quedamos porque son importantes. Entonces, este convenio ha ido avanzando, ya tiene más de 20 años de aprobado, de que nosotros somos parte de este convenio, hemos sido parte muy beligerante, muy participante, muy cooperadora en toda la marcha de este convenio. Que como todo instrumento, como todo tratado, como toda organización, tiene que decir, bueno, tengo que cumplir mis objetivos, tengo que planificar qué voy a hacer para que los países conserven la diversidad biológica, hagan un uso sostenible de sus componentes, ecosistemas, especies y genes, y además repartan beneficios por el acceso a esos famosos recursos genéticos que nosotros hemos cambiado la visión. Entonces deben recibir beneficios por eso. Son sus tres objetivos. Para cumplir esos tres objetivos, lo estoy humanizando al convenio. El convenio debe planificarse. En realidad, tiene una secretaría. Como cualquier organización, tiene una secretaría y tiene un directorio que somos todos los países y y tiene un presupuesto y tiene que regirse un presupuesto, tiene que planificar, ponerse metas, ponerse objetivos y ponerse una visión. Sí, es lo que ha hecho. Lo que ha hecho tradicionalmente hacen todos los tratados. Entonces se han determinado metas, ya Steve habló de estas famosas metas Aichi, las famosas metas Aichi que al principio nadie sabía qué eran. Y son Aichi porque se aprobaron en la prefectura de Aichi en Japón. Las próximas que vengan probablemente sean las metas Kunming, pero todavía no lo sabemos. Entonces, las preguntas están ahí para reflexionar. ¿Por qué las metas post 2020? ¿Por qué las llaman así? Bueno, lo que pasa es que tal como quedó expresado en la conferencia, en la charla anterior, los países y el convenio han cumplido, aparentemente han terminado su ciclo del plan estratégico 2011-2020 y necesitan preparar otro plan. Ese plan es después del 2020, por eso le dicen metas post 2020, es sumamente lógico, pero también porque debe traer un mensaje. ¿Sí? El post 2020 tiene que ver con hacer muchas cosas mejor de las que hemos venido haciéndolas. ¿Qué son las metas post 2020? Son los acuerdos a los que vamos a llegar los países para decir, bueno, ante esta situación, ante esta condición, nosotros nos proponemos cumplir determinadas metas. Lamentablemente, como ustedes han visto, no ha sido posible cumplir las metas que se propusieron en el anterior plan. Y para aumentar la cosa, en el tras anterior plan tampoco cumplimos todas las metas. Entonces, ¿por qué tenemos que hacerlo si no lo cumplimos? ¿Cuál es su importancia? Que no las cumplimos no quiere decir que los países no hagan todos los esfuerzos o que países individuales no hayan avanzado bien. El Perú en su informe nacional ha determinado que sí está avanzando al cumplimiento de las metas, mucho mejor que algunos otros países. Entonces, este informe nacional que se prepara en base a un formato que deciden los países, en base a unos indicadores, en base a a unas preguntas, es todo un proceso que desarrolla el Ministerio del Ambiente como punto focal
para reportar al convenio cuánto está cumpliendo de ese plan estratégico. Pero eso ya es otra materia, porque es muy bueno el documento, ustedes pueden leerlo, están en la página del ministerio. Entonces, ¿cuál es su importancia? La importancia es que se ponen de acuerdo los países en que deben hacer algo por una especie, por un ecosistema, por cómo usan la diversidad biológica y hacen todos los esfuerzos. En realidad sí hacen los esfuerzos, ¿ya? Lo que pasa es que vamos a ver después hay algunos desfases que se necesita corregir. Entonces la importancia es el consenso, la importancia es el acuerdo, la importancia es que los países destinan, se comprometen, porque todo tratado es vinculante, vinculante obliga, se comprometen a cumplir las metas, se comprometen. Y es mucho de tu imagen, pues, si tú no cumples, si tú te comprometes y no cumples, no es que los países te miren mal, pierdes oportunidades de financiamiento, pierdes oportunidades de cooperación, en realidad quedas fuera del ranking de los que trabajan bien. Siendo el Perú un país megadiverso, resultaría pues una algo muy mal, por decirlo suavemente, que no cumpliera a lo que se compromete. Entonces, tenemos que estos planes estratégicos establecen metas a nivel global que deben traducirse a nivel nacional en lo que son las estrategias nacionales y en nuestro caso y en el de algunos pocos países, las estrategias regionales. Debo contarles que el Perú ha sido pionero en preparar estrategias regionales, en trabajar de manera descentralizada sus instrumentos sobre la gestión de diversidad biológica. Y eso es algo que debe hacernos sentir bien porque si bien esta situación sui generis, particular, dolorosa de la pandemia nos ha retraído en algunas acciones que debemos tomar, después vamos a dar el salto cualitativo y vamos a continuar, siempre y cuando tengamos claro que no debemos hacer más de lo mismo, que por hacer más de lo mismo, en muchos casos han ocurrido estas cosas, ¿no? Porque las actividades antrópicas son la mayor causa generadora de todas estas condiciones. En fin, eso es el convenio. ¿Seguimos las mismas metas? De acuerdo bueno, pues si no las hemos cumplido, deberíamos seguir las mismas, ¿no? A ver, no hemos cumplido esto, ya, vamos a seguirlas. Claro, es una manera muy simplista de verlo, pero hay que evaluar qué se ha cumplido, por qué no se ha cumplido, qué es lo que ha pasado que no ha permitido que los países cumplan sus metas. ¿Qué es lo que ha pasado que no le han dado importancia a la transversalización, a meter la biodiversidad dentro de todos los sectores, a hacer un uso sostenible, a restaurar, a hacer cuantas cosas que nos habíamos comprometido dentro de este esquema? Entonces hay que evaluarlo, ya lo evaluaron, ya se los presentó Steve, y entonces hay que preparar un nuevo plan. Pero como todo el mundo, este nuevo plan debe ser distinto, pues, no puede ser igual. Como les decía, no puede ser más de lo mismo. Entonces, ¿qué debe cambiar? ¿Qué imaginan ustedes que debe cambiar? Pónganse a pensar. En el Perú, ¿qué cosas debería cambiar? En Ecuador, en Indonesia, en Europa, en el África. ¿Qué debería cambiar para que podamos cumplir esas metas? Lo primero que deben cambiar son la forma de hacer las metas. Metas muy ambiguas, metas que no van al resultado, metas complicadas que los países muchas veces no están en capacidad de poderlas cumplir y las aprueban porque, bueno, pues las van a aprobar, pero no las pueden cumplir a cabalidad. ¿Ya? ¿Quién debe cambiar? Las personas, los gobiernos,
y el mismo proceso del convenio. Pues nos hemos dado cuenta, y les voy a contar esto, pero no se lo cuente mucho a nadie, que hay desfases. Lo primero que pasa es que hay desfases. Cuando se aprueba un plan estratégico, algunos países recién están terminando una estrategia y todavía no piensan empezar la otra en base a estas metas. Hay desfases. Otros todavía no la han empezado y cuando la han empezado ni siquiera saben cómo hacerlo ni cómo aplicar esas metas a nivel nacional. No hay muchas capacidades. Y el tercer componente es que el financiamiento está orientado hacia otros intereses, no hacia lo que debería ser el financiamiento sobre la diversidad biológica, para la conservación, para el uso sostenible de la diversidad biológica. Hay países que dedican muchas cosas a la minería, otros que dedican a otro tipo de industrias, pero en relación a la diversidad biológica, muchas veces los presupuestos son muy magros, entonces no logran cubrir las brechas. Y la cuarta cosa es que no hay indicadores, o los indicadores que hay no se pueden trabajar con los indicadores globales. Un indicador global es el índice de planeta vivo. Otro indicador global tiene que ver con el índice de océanos sostenibles. Hay indicadores globales que a los que los países contribuyen para que se pueda evaluar, sí estamos logrando parar la contaminación, disminuir la contaminación, recuperar tal ecosistema, hablando de manera general. Bueno, ¿qué hacer para que se cumplan? Debemos hacer un nuevo plan, pero un plan distinto. Ese es el detalle. Esa es la propuesta. Es la propuesta de los países que dijeron, hoy no hemos cumplido. Y además, ya lo vieron en la conferencia anterior, están los reportes de distintas organizaciones que nos dicen, uy, estamos perdiendo la biodiversidad, estamos perdiendo los servicios ecosistémicos, estamos perdiendo las oportunidades de desarrollo de los países. Si al 2030 no paramos, no detenemos esa pérdida y hacemos que se remonte el proceso, pues al 2050 vamos a necesitar ya la mitad del planeta por lo menos no va a existir, ya los mares van a estar muy contaminados, en fin, hay una serie de, este, mm, de resultados y de pronósticos y de escenarios al 2050 si es que no tomamos medida al 2030. 2030 es la fecha de quiebre, ¿sí? La fecha de quiebre para remontar la curva. Por eso es importante. Por eso es importante este plan. ¿Qué hacer para que se cumplan? Comprometer a la gente, comprometer todo lo que no se había podido comprometer, hay que darle la vuelta. Y hay que hacer que los países puedan planificar mejor sus metas y podamos en realidad revertir esa pérdida de curva, la curva de pérdida de la biodiversidad. La evaluación global de la biodiversidad de la IPBES, el índice de Planeta Vivo, el Instituto de Recursos Mundiales, bueno, en fin, hay una serie de instituciones y de informes que nos han dicho eso. Entonces, tenemos claro eso, que necesitamos un plan, que necesitamos cambiar, necesitamos hacerlo diferente. ¿Vean? Esa es la reflexión de entrada, ha durado bastante, pero el convenio pues también tiene su informe, igual como nosotros tenemos los informes nacionales que le damos al convenio, ellos lo juntan y evalúan y imprimen, sacan las perspectivas globales. Esta de acá que ha salido hace poco no, ha salido el año pasado, el anteaño pasado, en la perspectiva global de la biodiversidad número 5, ¿sí? Pero es grave el asunto. O sea, el asunto no es una cuestión de juego. Algunas de las cosas que dice ahí, solamente he colocado 3 o 4 puntos,
yo les voy a pasar los documentos para que ustedes puedan revisar bien, pero si buscan la perspectiva global de biodiversidad, lo van a encontrar en las páginas del convenio. Dice que si nos mantenemos en nuestra trayectoria actual, la diversidad biológica y los servicios que proporciona, ojo, estamos hablando de diversidad biológica como un todo, ecosistemas, especies y genes, y los servicios que proporciona continuarán disminuyendo, poniendo en riesgo la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Eso es bien cierto. Claro que ahora hay muchas condiciones que han atenuado, o sea, que han sí, atenuado la velocidad de cumplimiento de estos objetivos, porque todos los esfuerzos están dedicados al control de la pandemia, pero aún así los países siguen apostando por esto. Han dibujado escenarios en este estudio y, por ejemplo, en el escenario donde todo sigue igual, es decir, donde seguimos haciendo más de lo mismo, pues porque yo estoy acostumbrada, ¿cómo voy a perder cómo voy a dejar mis patrones de producción, mis patrones de consumo? ¿Por qué voy a cambiar de modos de consumo? ¿Por qué voy a utilizar menos de un producto y poder reciclarlo? En fin, etcétera. En los escenarios donde todo sigue igual, se proyecta que esta tendencia se mantendrá hasta 2050 y posteriormente, debido a los crecientes impactos, ojo, después de 2050, debido a los crecientes impactos de los cambios en el uso de la tierra, que es una de las causas nuestras también. La sobreexplotación es otro problema también a nivel global y nuestro también. El asunto del cambio climático, el aumento de la temperatura, la contaminación. ¿Cuántos problemas tenemos nosotros por contaminación y que no se hacen en muchos casos visibles? Y las especies exóticas invasoras van a caer en más del 60%. No lo he colocado ahí porque esto va a reducirse indefectiblemente si es que no tomamos medidas urgentes. Y como dice al final, estas presiones, esto es bien importante, se ven impulsadas a su vez por las modalidades de producción y de consumo, actualmente insostenibles. Entonces, ahí está, pues hay que virar, hay que cambiar, hay que ver de otra manera cómo vivimos, acercarnos más a la naturaleza, de manera distinta acercarnos. El crecimiento demográfico y los avances tecnológicos. Y no se pone aquí avances tecnológicos como un cuco, sino que resulta que algunos avances tecnológicos van en detrimento y generan impactos muy fuertes sobre la diversidad biológica. Entonces hay que cambiar esas modalidades de producción, de consumo, de avances tecnológicos que más es lo que consumen energía, impactan a la diversidad biológica, transforman los transgénicos, son un avance tecnológico que afecta a la diversidad biológica. Entonces, esto es lo que dice la perspectiva, pero también dice esto, y esto es solamente una de las cosas que hemos colocado acá. Es necesario intensificar las iniciativas destinadas a conservar y restaurar la diversidad biológica en todos los niveles, usando enfoques que dependerán del contexto local. Como siempre, yo la primera vez que escuché sobre diversidad biológica ya por los años de 1989, miren ustedes, lo que se decía es, el problema de la diversidad biológica es global, pero la solución es local. Y siempre es así, es una gran verdad. La solución es local. Y entonces necesitamos mirarlo de esa manera, de una manera distinta, de una manera enfocada en lo local. Pero también dicen que estas deben combinarse con grandes aumentos, o sea, esta medida, esta propuesta después de evaluar lo que está pasando, hablan de que hay que mejorar la extensión y la eficacia de las áreas protegidas. Están hablando de áreas protegidas bien conectadas y hablando de otras medidas eficaces de conservación basadas en áreas. Es decir, nosotros tenemos que mirar, hacer
ya no mirar las áreas protegidas como se decía antes, las famosas joyas de la corona, sino como parte de un sistema de conservación in situ, con una mirada de paisaje, con una estrategia de conservación de paisaje, distinta como lo hemos estado mirando siempre. Las áreas protegidas ahí, las concesiones de conservación por acá, sin mirar la continuidad, sin mirar la representatividad y cómo esta estrategia de conservación de paisaje, incluyendo población, incluyendo ecosistemas construidos, ciudades, ¿no? Incluyendo infraestructura, debe permitirnos generar consensos para poder conservar la diversidad biológica a través de áreas naturales protegidas, a través de las concesiones de conservación, en fin, debemos pensarlo de esa manera. Eso es básicamente lo que dice aquí. Y a eso debemos encaminarnos. Entonces, el rol de los gores en esto es vital, es muy importante, porque la mirada debe ser más de esa manera. Yo sé que muchos gores han establecido sus sitios prioritarios de conservación. Los corredores, las estrategias de conservación de paisaje, es todo un reto que debemos enfrentarlo para tener una nueva manera de vivir. Y más abajo dice, se requieren asimismo transformaciones para limitar la demanda de una mayor producción de alimentos, adoptando dietas más saludables y reduciendo el desperdicio de alimentos. Y también limitar el consumo de otros bienes, materiales y servicios que afectan a la diversidad biológica. Am, no sé, pero yo tengo, lo digo, estoy fuera de, no pertenezco a ningún, este, no tengo obligaciones con ningún sector, pero una cosa que siempre he cuestionado es, nosotros alimentamos al mundo, somos maravillosos alimentando al mundo, pero nuestras estrategias para alimentar a nuestra población no pasan por utilizar todo lo que tiene este país tan rico, todo lo que tiene en agrobiodiversidad, todo lo que puede manejar siendo un país centro de origen y de diversificación de recursos genéticos. Eso es algo que deben reflexionar los GORES, los gobiernos municipales, dentro de este esquema de sistemas de conservación in situ con enfoque de conservación de paisaje, que es muy importante, y para cambiar patrones de producción y de consumo. Bueno, eso eso está ahí. Esta es la cartera de acciones para reducir la pérdida y restaurar la diversidad biológica. Al evaluarlo, han hecho unas propuestas. Pero vamos a ver después si estas propuestas se reflejan en el nuevo plan o en la propuesta del nuevo plan. Esa es la parte importante que vamos a ver. En la cartera de acciones hablan, si miran hacia la izquierda o derecha suya, me parece. Fíjense ustedes, están ahí algunas acciones bastante importantes. Conservación y restauración. Estamos en la década de la restauración. La solución tiene que ver con eso. Acción sobre el cambio climático. Fíjense ustedes, miren ustedes la línea de tiempo, ¿ah? 2030. Miren, 2030. Al 2050 nosotros ya debemos haber revertido esta curva. La reducción del consumo, la producción sostenible, la reducción de otros impulsores, como habíamos estado viendo, son importantes para poder lograr ese cambio que necesitamos. Y ese cambio tiene que ser transformador. Transformador quiere decir, para nosotros lo entendemos que no debe ser más de lo mismo, ¿sí? No me voy a detener mucho acá porque ya hemos estado hablando de eso, ¿ya? Pero debemos enfocarnos así. ¿Qué hago yo? ¿Cuál es la acción principal que debo desarrollar para que en esa acción se centre y dispare hacia otros aspectos para generar el cambio? Porque no voy a poder atacar todos los drivers ni todos los lados. Tiene que ser en un driver específico, y ese es un reto que los países deben identificar para poder contribuir a esas metas globales. El entendido es que solos no podemos.
Y esta es la última parte de la evaluación de ya, uy, caramba, ya, de la evaluación de esta perspectiva global que quise presentarles porque me pareció muy interesante que empecemos con que necesitamos cambiar de manera de pensar. Esta perspectiva habla de transiciones que se deben dar hacia una vida sostenible. No es que de golpe vayas a cambiar, es que necesitas hacer transiciones paulatinas. Están ahí me olvidé de uno que tiene que ver con ciudades sostenibles, que es la tierra, bosques y la tierra, el agua, el tema acuático, sobre todo aguas continentales, ¿sí? Cursos de agua, lagos, ríos, pesquerías, recuperación de las condiciones de los océanos, agricultura sostenible, ¿sí? Hay un crecimiento poblacional tan grande que ya no puede crecer más la agricultura, pero tiene que ser más efectiva, tiene que producir mejor, tiene que poder producir para poder alimentar a la cantidad de gente que vamos a hacer en el 2050. Alimentación, alimentos más sanos, más saludables. Y el que está al final se refiere al enfoque de una salud. Según ustedes lo han escuchado, porque ustedes siempre deben estar leyendo todas las nuevas cosas que hay. El enfoque de una salud básicamente tiene que ver con que no solamente el conservar la salud de tu población, de tu familia, de tu entorno, de tu población, en el caso de los GORES, vamos ahí, implica no solamente tomar medidas para prevenir, para curar, para mantener digamos, el estado físico y anímico de la población, sino que también deben haber medidas que ayuden a que esto se mantenga. Y las medidas que ayuden a que eso que mantenga tienen que ver con salud animal, que proporcione buenos alimentos, el tema de la zoonosis, el tema de las epidemias, el tema de las plagas, los polinizadores para generar una buena alimentación, salud animal. Y salud ambiental, que tiene que ver con con la prevención de la contaminación, con aire limpio, con acceso al agua, es decir, para poder hacer esa transición a una vida saludable desde el enfoque de la salud, tenemos que mirarla salud humana, salud animal y salud ambiental como un todo para que se pueda dar esta transición. Y bueno, aquí está esta transición hacia una pesca y océanos sostenibles, protegiendo y restaurando los ecosistemas marinos y costeros, repoblando pesquerías, gestionando acuicultura y otros usos de los océanos. Sabemos que ya no va a ser posible dentro de unos años vivir solamente de la pesca por el tema de los microplásticos. Vamos a tener que derivar esa una acuicultura sostenible, por supuesto, pero va a tener que ser así. Ya, a fin de garantizar la sostenibilidad y mejorar la seguridad alimentaria y los medios de vida. Esta transición reconoce la dependencia a largo plazo, fíjense bien, a largo plazo, del suministro de productos alimentarios marinos y otros beneficios provenientes de qué? Provenientes de los océanos para en ecosistemas sanos. Entonces, ahí tenemos un gran reto. Esta transición debe venir de esa manera. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Cómo está? ¿Cómo vamos a irlo cambiando? Y eso es un documento muy interesante que es conveniente que ustedes lo vean, lo analicen, le den la vuelta. Tienen bastante para analizar ahí. Bueno, y ante estas urgencias, ¿qué es lo que se propone? Ajá, apareció el marco global de la biodiversidad para el post-2020. Los países decidimos en las negociaciones que no teníamos que hacer más de lo mismo, que necesitábamos cambiar. Entonces se formó un grupo de trabajo y que iba a proponer cómo íbamos a enfocarlo, mientras se hacían varios estudios, varios análisis. Propusieron utilizar el enfoque de la teoría del cambio, que permita a los diversos interesados directos expresar esos desafíos. La primera cosa
que tenía que ver, si ustedes se fijan ahí el esquema y vamos a empezar del final hacia atrás. Debemos lograr la visión al 2050. ¿Qué significa? La visión al 2050 es que al 2050 pues el planeta está viviendo en armonía con la naturaleza. Hay ecosistemas resilientes, sanos, beneficios que recibimos de la biodiversidad, etcétera. Entonces, en este enfoque, si se fijan ustedes ahí están estas metas de acá. Las metas deberían estar enfocadas en los niveles de la biodiversidad, ecosistemas, especies, diversidad genética, en los beneficios compartidos, en satisfacer las necesidades humanas. Y esto es bastante importante, es uno de los más importantes. Pero este cito de acá chiquitito, medios de implementación. Ajá, pero es que esa ha sido la principal falla en los países, los medios de implementación, las capacidades que no existen, los presupuestos invisibles, el interés de lo político de apostar por la biodiversidad. Entonces, para eso se está proponiendo este esquema de acá. A través de mecanismos y herramientas, reducir las amenazas, hablamos de las amenazas, y hablábamos de encontrar las necesidades de la población. O sea, no, pues tú no puedes hacer nada nuevo si no consideras la diversidad humana, si no consideras la diversidad cultural, si no consideras que el hombre es parte de esa biodiversidad. El hombre es parte de esa biodiversidad y no lo podemos soslayar, no lo podemos dejar de lado y todo lo que hagamos debe contribuir para que todos los ecosistemas, los beneficios, beneficien al hombre. Es un beneficio mutuo, porque debe ser de un lado y del otro lado. ¿Cómo contribuyo yo a que la naturaleza me siga brindando beneficios? Esa es la otra mirada, ¿sí? Entonces, este es el esquema de la teoría del cambio. La teoría del cambio quiere decir que primero vamos a atacar las amenazas y vamos a ayudar a que las personas satisfagan sus necesidades básicas fundamentales, utilizando herramientas y soluciones innovadoras, nuevas, distintas. Pero, todo esto debe ir enmarcado en dos condiciones. Fíjense bien. Responsabilidad y transparencia. Le llaman, o sea, también la accountability, es decir, la rendición de cuentas. Los países tienen que ser bien claros en lo que disponen, en lo que reportan, en lo que dicen sobre su diversidad biológica, porque no todos lo reportan de manera clara, de manera precisa, y no son sinceros muchas veces. Entonces, ese es un elemento bien importante, aunque parezca que no, es bien importante porque permite apoyar, permite alianzas, permite inversiones, permite muchos factores de apoyo a esa diversidad biológica. Y allí, rayadito acá, condiciones habilitantes. Eso es importante. Que la gente tome conciencia, las personas tomen conciencia. O sea, como ahorita tú tomas con lo del cinturón, lo del cinturón, ¿recuerdan ustedes? Ya nadie piensa, ya es automático. Subo al carro, me pongo el cinturón. Dentro de poco va a ser automático. Salgo a la calle, no salgo sin mascarilla. Así mismo debería ser el pensamiento. Biodiversidad tengo que cuidarla. Biodiversidad me beneficia. Biodiversidad me alimenta. ¿Cómo me alimenta? ¿Qué debo hacer? Esa debería ser el chip que deberíamos tener en un país tan diverso, en un país tan rico como el que tenemos. ¿No es cierto? Entonces, ese es el uno. El dos, presupuestos, pero que la conservación de la diversidad biológica no debe considerarse como un gasto, sino como una inversión. Y ese es el pensamiento, lo que debe cambiar. Es cierto que se están haciendo muchos esfuerzos, es cierto que hay presupuestos, hay programas presupuestales, hay presupuestos de inversión pública. En realidad sí hemos avanzado bastante bien, pero debemos continuar y debemos darle la lucha, no debemos parar. Bueno,
Este es el marco global que nos han presentado. ¿Cómo se han preparado? Bueno, pensando en qué consistiría una estructura eficaz para el Banco Mundial. ¿Cuál sería lo más eficaz? ¿Cuáles deberían ser los elementos? ¿Cómo deberían estar organizados? ¿Qué? ¿Quién me está hablando? La visión para el 2050 y la misión al 2030 es este. Debemos tomar medidas urgentes en toda la sociedad para encaminar la biodiversidad hacia la recuperación en beneficio del planeta y las personas. Esa es la misión de todo lo que tenemos que hacer al 2030. Eso es, tomar medidas urgentes en toda la sociedad. Y entonces hacia eso nos estamos encaminando, a nivel global y a nivel nacional. Yo no sé si han estado hablando de la perspectiva y del trabajo de la posición nacional, porque tú no puedes ir a proponer cosas al extranjero, a proponer metas, si es que no sabes qué necesitas, si es que no sabes qué quieres o cómo debes tú prepararte para poder negociar, ¿no? Ese es uno de los elementos. Entonces, como ya debemos terminar, creo que me he extendido un poco demasiado. Yo solamente les voy a pasar los objetivos estratégicos que están negociándose en este momento. Están arriba el objetivo estratégico 1, que es el área, la conectividad y la integridad de los ecosistemas naturales, aumentaron en al menos, esto se está discutiendo, cuál es el porcentaje que al 2030 los países van a reportar y decir que la integridad de los ecosistemas naturales, el área y su conectividad de estos ecosistemas han aumentado de 5% a 20%, por decirles, ¿no? Y respaldando a poblaciones saludables de todas las especies o de las especies que han priorizado, reduciendo el número de especies amenazadas y manteniendo la diversidad genética. El objetivo estratégico 2, que es el objetivo de las personas, recuerdan ustedes lo de las personas, dice, las contribuciones de la naturaleza a las personas. ¿Qué nos da la naturaleza a nosotros? Nos da agua, nos da alimentos, nos da un buen clima, nos protege de las enfermedades. Las contribuciones de la naturaleza a las personas se han valorado, mantenido o mejorado a través de la conservación y el uso sostenible. Y apoyan la agenda de desarrollo global en beneficio de todas las personas. Es decir, ese es un gran objetivo orientado hacia las personas, que tiene que ver con seguridad alimentaria, tiene que ver con agua potable, con resistencia a desastres naturales, con inversiones y con mantenimiento de los servicios ecosistémicos. El objetivo 3 es muy sencillo y tiene que ver con que los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos se compartan de manera justa y equitativa. Y ese es un elemento que ustedes están recibiendo capacitación y para lo cual tienen que prepararse y organizarse para que en realidad los beneficios lleguen a las personas. Ese es un elemento bien importante, que haya consentimiento informado previo, que haya acuerdo de transferencia de material. No pueden usar un recurso genético si no es que no hay un consentimiento de los proveedores de los recursos. Y finalmente, el objetivo estratégico 4 se dispone de medios de implementación para lograr los objetivos y metas en el marco. ¿Por qué no se cumplieron las metas? Solamente para refrescar. Hubieron desfases y demoras en la actualización y planificación de las estrategias y planes de acción. Déficit de organización, de información organizada en indicadores poco efectivos. No puede ser que una meta diga, se pone en marcha el protocolo de Nagoya. Esa no es una meta, eso es un deseo o eso es un resultado de algún otro proceso. Esas son metas proceso que no deberían estar en este tema, ¿no? Entonces, tenemos nosotros esos 4 objetivos en el convenio de diversidad biológica. Estos objetivos han sido diseñados, preparados para que los países puedan cumplir esta vez estas metas. La reunión es en octubre de este año en Kunming, China, es lo que está programado.
Se espera que los países acuerden indicadores, acuerden metas concretas para lograr esos objetivos y el proceso de negociación está abierto. Quien lidera este proceso de negociación es el Ministerio del Ambiente junto con la Comisión Nacional de Diversidad Biológica y yo creo que hay buenas perspectivas de poder lograr esta vez unas metas que sean factibles, que sean viables para la población y que permitan al fin lograr un cambio en nuestra manera de pensar y mirar la naturaleza. Yo creo que hasta aquí me quedo. Les agradezco mucho que me hayan escuchado.